Hola, ¿cómo están? Vamos a desarrollar la sesión 4 de nuestra cátedra en interculturalidad política y diversidad institucional. ¿Qué veremos hoy? Principios básicos de la interculturalidad. Hasta aquí hemos reflexionado sobre este concepto complejo de interculturalidad. La anterior sesión hemos planteado algunos de los acercamientos a la concepción de las culturas y hemos enfatizado sobre la importancia y la necesidad de trabajar la interculturalidad. Hoy que veremos algunos principios básicos que fundamentan esta comprensión interculturalidad de la realidad, enfatizando siempre que desde la política estamos viendo esta manera, cómo se producen en el mundo las formas culturales. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a plantear mencionando que la interculturalidad es una actitud, ¿no? Esta idea de inicio nos está planteando que la mirada intercultural es una forma de posicionarse en el mundo, una forma de interpretar el mundo que va a modelar actitudes de comprensión con lo diferente. De esto seguiremos hablando en esta sesión. Ninguna posibilidad de no contacto con el mundo, de cerrarse al mundo, puede ser fructífera, puede desarrollar las capacidades de esa persona o ese grupo que se aísla del movimiento del mundo, de la complejidad del mundo, de la construcción de una comunidad humana que necesita dialogar, necesita entenderse para reafirmarse como ser social. Y ni qué decir como ser político. ¿Ah? Entonces, la interculturalidad es una actitud porque reafirma la noción de la condición política esencial en el ser humano. Son políticos, decía Aristóteles desde los griegos, tiene que ver este concepto de animal político con la necesidad de gregaria, de agregarse, de pertenecer al grupo que tiene todo ser humano. Es una condición humana innata, es la naturaleza humana. Entonces, quiero decir con esto que la actitud intercultural es una actitud humana ante todo, ¿no? Cuyo canal más apropiado es este dimensionamiento de la política y del poder en la construcción de esta relación de actitud humana frente a las culturas. La culturalidad tiene que ver con ideas, teorías, actitudes, valores, formas de vida que están presentes en toda cultura, que están presentes en cada uno de nosotros, que están presentes en las sociedades. Siguiente. Hay un concepto que se llama hermenéutica de la sospecha. ¿Qué quiere decir eso? Que todo planteamiento de interculturalidad tiene una tarea crítica, que es revelar el carácter multicultural, monocultural, supercultural o supracultural de un sinnúmero de fenómenos que tienen la pretensión universal de ser verdades absolutas. ¿Va? La hermenéutica de la sospecha significa cuestionar toda pretensión uniformizante, toda pretensión universal y plantearse una pregunta clave. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Podrían ser las cosas de otra manera? Es como cuando te dicen, ¿no? Algunas personas, no, la política es así siempre.
Así siempre, ¿no? La política es de corruptos, en la política todo tiene que ver con el interés personal antes que con el beneficio común, etcétera, ¿no? Eso trasladado al plano de la cultura política, es decir, la incorporación de estas dos disciplinas, la cultura y la política, ¿no? Te traslada a esta pregunta. ¿Podría ser de otra manera la política? ¿Por qué no podría ser de otra manera? ¿Ah? Entonces, si la política está entendida como las malas formas humanas, ¿no? O la visión intercultural desde la hermenéutica de la sospecha, te plantearía la pregunta, ¿y podría ser de otra manera la política? ¿La política tiene que ser siempre conflicto? ¿O la política puede ser composición? Puede ser articulación, puede ser arreglo, puede ser respuesta a los problemas de la gente, ¿no? Entonces, la hermenéutica de la sospecha significa que toda construcción cultural interpela al mundo, ¿no? Interpela el conocimiento que se entiende como general, como normal, entre comillas, o como universal. Entonces puede encontrarse a lo largo de la historia de la humanidad posturas distintas a la afirmada por un discurso de carácter universalista, homogéneo, en distintos tiempos, en distintos espacios, diacrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay distintas temporalidades, que hay simultaneidad en el tiempo. Es decir, por ejemplo, en Bolivia tenemos un tiempo moderno en la organización, por ejemplo, de la burocracia de, a cargo del Estado. ¿Ah? Hay elementos modernos en el diseño de aquello, pero hay unas actitudes premodernas frente al diseño. Me explico. El diseño moderno te reclama eficiencia en el manejo administrativo, pero la actitud premoderna es no ser eficiente y más bien, ¿no? Dificultar el logro de la eficiencia. Entonces ahí tienes dos temporalidades que están cohabitando un mismo espacio, que tienen que resolverse en la medida en que se privilegie el bien colectivo, es decir, en este caso, a favor de la modernidad, ¿no? Porque conductas premodernas perjudican el logro de los objetivos que el diseño moderno ha creado. Entonces, tienes en la realidad ese tipo de cosas, la coexistencia de tiempos, que no siempre van a coincidir, ¿no? Uno puede ser moderno, otro premoderno, y otro posmoderno además, es decir, que vaya más allá de la modernidad. ¿Cómo entendemos eso, por ejemplo, en términos de institucionalidad estatal? ¿Qué sería un espacio posmoderno? Aquel que obteniendo eficiencia, ¿no? Te incorpore razonamientos culturales colectivistas, a propósito de lo que vimos en la anterior clase, grupales, que vienen de las prácticas originarias de este país. Me explico más. Tenemos, por ejemplo, instituciones en el lado occidental del país que arman ainis, caiman ainios, ¿no ven? Que son culturas de la solidaridad grupal. Entonces, cuando yo veo desde una perspectiva postmoderna la construcción institucional del Estado,
esa eficiencia tiene además que estar acompañada de solidaridad, de comunidad en la, para llegar a la eficiencia. ¿Ah? Esa eficiencia tiene que estar acompañada de solidaridad. El resultado que logremos con esta organización moderna de la institucionalidad estatal debe traducirse en solidaridad hacia la sociedad en su conjunto. Ese es un razonamiento postmoderno. ¿Ah? Entonces ahí tienes, ¿no?, coetáneamente, simultáneamente, los tres tiempos organizados desde la modernidad, ¿no? La modernidad, lo premoderno y lo posmoderno, y que están funcionando de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso se da a la manera de ver cuando vemos las instituciones del Estado o las propias prácticas sociales, a nivel de tiempo y también de espacio. ¿Ah? Es decir, en Bolivia, en La Paz, por ejemplo, tienes distintas formas de organizarte el espacio. Tienes lo alto, lo bajo, por ejemplo, ¿no?, que, que está organizada la ciudad. Alto Sopocachi, bajo Sopocachi, alto Brajes, Obrajes, ¿no? Alto Coma, bajo Coma, ¿no?, por traer algunos ejemplos solamente. Entonces, ese tipo de organización del espacio, ¿no?, que no es único, se da de manera diacrónica, es decir, no tiene un tiempo para definir el espacio, sino se da en la manera en que se define la calidad de ese espacio. ¿Ah? Entonces, si se da eso en La Paz, imagínense la relación con el país. Entonces, tienes lo andino, por ejemplo, y lo amazónico, ¿no?, habitando de manera coetánea, es decir, al mismo tiempo, ¿no?, en un espacio que se llama Bolivia. ¿Ah? Tienes los chaqueños, por ejemplo, ¿no?, también presente a la hora de mirar el país. Entonces, cuando hablamos de estas relaciones de tiempo y espacio diacrónico, estamos hablando de esta simultaneidad de la presencia de lo múltiple a la hora de mirar la realidad. Esto es lo que fundamenta el concepto de hermenéutica. ¿Ah? Estas conexiones de las partes que construyen un todo. Este pasado, presente y futuro que están habitando de manera simultánea y definiendo de manera simultánea el tiempo y el espacio. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos entonces que tomar conciencia de la propia culturalidad, es decir, la cultura que tenemos cada uno de nosotros. Lo humano solo se da en manifestaciones culturales diversas. Y esto ya lo ha reafirmado, lo ha descubierto hace mucho tiempo, ese acercamiento cultural de la comprensión de la realidad, pero también donde están, por ejemplo, los estudios culturales, con una fuerte presencia a finales del siglo XX y en la actualidad. ¿Ah? Pero también lo ha demostrado la neurociencia, ¿no? Por ejemplo, a partir de la presencia, la existencia de las inteligencias múltiples. Entonces, esto te apunta otra vez a definirte que las culturas son diversas, que el ser humano, ¿no?, es, incluso como individuo, como persona, es diverso, tiene múltiples inteligencias, no una inteligencia. Se han descubierto hacia el presente 8 tipos de inteligencias, ¿no? Pero la neurociencia, año 2013, te dice que pueden haber más inteligencias a descubrirse desde el ser humano. Imagínense si cada ser humano es diverso, tiene múltiples inteligencias, ¿cómo es eso cuando el ser humano
se junta con otros seres humanos. Es decir, las sociedades no tienen un rasgo genésico de la diversidad, de la multiplicidad. Y por lo tanto, la necesidad de la comprensión de lo diverso, lo distinto, que es el escenario de la interculturalidad, ¿no? Es decir, la comunicación de lo intercultural, de las culturas entre sí, se da por la presencia de la diversidad de las culturas que comienzan en la propia persona, que ya de hecho no es un ser único, sino es un ser múltiple y diverso. Entonces, todo proceso cultural significa encarnar la presencia de una persona en sus múltiples identidades, en sus múltiples relaciones con la sociedad y también con el Estado. Significa tomar conciencia de que tu universo cultural, es decir, la manera como estás construyendo las explicaciones, tus explicaciones, no son las únicas, sino que existe la posibilidad de otras explicaciones, de otras miradas plurales de la realidad. Entonces, no hay la necesidad de afirmar una imposición de una manera de ver la realidad. Si estás en ese escenario, desde la politología diríamos o leeríamos ese escenario como un escenario de dominación, ¿no? Y todo proceso de dominación, jóvenes, significa siempre resistencia. Eso es así como una manera de entender la reacción humana frente al poder. Todo fenómeno de dominación genera resistencia. Toda centralidad genera periferia. Toda hegemonía genera subalternidad. ¿Ah? Entonces, esto leídos en términos de la cultura, significa que toda cultura que domina siempre ha de tener culturas contestatarias, culturas que resisten esa dominación o culturas que van a surgir a partir de la relación con esa dominación, ¿no? Otras subculturas que van a plantear esta tensión de centro-periferia, ¿no? Que en fenómenos de poder te plantea una relación de construcción de la dominación, de la hegemonía, o una construcción eh, homogeneizante, como hemos visto la sesión pasada, de la realidad. Entonces, a estas alturas del desarrollo humano y del siglo XXI, no puedes pensar ya en sociedades plenamente homogéneas, ¿ah? Las sociedades humanas, como rasgo civilizatorio en el siglo XXI, se presentan como sociedades pluralizadas, sociedades distintas, diferentes, con la necesidad de una apertura hacia eso diverso. Y esto está mucho más enfatizado con la presencia de lo virtual y el uso de la virtualidad, ¿no? Cuando ustedes se acercan, por ejemplo, al Internet, a las redes sociales, están ante el fenómeno de el diálogo individual con lo global, con el mundo. Ahora los estudiantes, bueno, y los investigadores tenemos las bibliotecas del mundo en las manos, en nuestro celular, en nuestras manos. El ejercicio de ciudadanía lo tienes en un clic, ¿no? En la expresión vía redes sociales. Tu opinión sobre el mundo, por ejemplo, ante un problema como el calentamiento global, lo haces a través de redes sociales, ¿sí? Entonces, eso que te está reafirmando, la necesidad de la fluidez de las culturas y la comunicación de las culturas ahora favorecidas
por las tecnologías de información y comunicación en sociedades de información, como, ¿no? como son las que tenemos hoy en el siglo XXI en el planeta Tierra. Entonces, tomar propia conciencia de la culturalidad significa entender la cultura donde te ubicas. Hay un autor que seguramente lo van a estudiar en algunas materias de la carrera, que se llama Walter Mignolo, que tiene un término que es trabajado después por otro autor importante como es Enrique Dussel, y también los bautistas, ¿no? Juan José y Rafael Bautista, que son intelectuales que van viendo estos temas eh, desde distintos ámbitos. Podemos criticar alguna posición política de ellos, pero su contribución, digamos, desde estas reflexiones es notable. O las de Luis Tapia, un politólogo tan próximo a la carrera de ciencia política de la ONSA, ¿no? Y a la politología del país. Entonces, estos autores van trabajando esta construcción epistemológica de la diversidad, ¿no? Particularmente Tapia, Luis Tapia, que va reflexionando y trabajando desde la filosofía política esta construcción de lo diverso y esta ubicación, hablaba de Mignolo, esta ubicación geocultural de lo local con lo global. Es decir, la cultura, tu cultura propia, va a generar el diálogo de la comprensión con tu entorno, pero también el diálogo con el mundo. Si ya no puedes entender, ¿no? Ningún ser humano se puede entender hoy desvinculado o no contactado con el mundo. ¿Ah? Entonces hay una presencia y una necesidad del contacto, de la relación fluida de los humanos en sus distintos grupos culturales. Siguiente diapositiva, por favor, Delmer. Estamos entonces ante la sensibilidad por las asimetrías entre las culturas. ¿Y qué es el concepto de asimetría? ¿Cómo entender el concepto de asimetría? Como desequilibrio, para empezar. ¿Ah? Entonces, cuando se dice sensibilidad por las asimetrías entre las culturas, estamos hablando de las formas de desequilibrio que está generando, que se van generando en el mundo, que se han ido generando además a lo largo de la historia en el planeta Tierra, esta relación entre las culturas. Aquí está, por ejemplo, este tema que les había planteado y el acercamiento politológico al tema entre las culturas dominantes y las culturas subalternas, ¿no? En algunos momentos de la historia se presenta una cultura que domina al resto. Esto se da, por ejemplo, hoy con la cultura capitalista global y también la emergencia de la cultura asiática con los chinos, ¿no? Que va a ser el próximo proceso imperial, ¿no? Que se va a consolidar. Todos los estudios de perspectiva política, ¿qué es la perspectiva política? El estudio del futuro. Demuestran que China va a ser el imperio del siglo XXI. ¿Ah? Entonces, ya va a quebrar la fase imperial norteamericana, estadounidense en especial, y va a surgir lo chino. De hecho, está presente todo lo que tenemos, o gran parte de lo que tenemos en nuestras casas, los celulares, las computadoras, incluso los utensilios, las tazas, ¿no? Los cubiertos, etcétera, son chinos, ¿no? Ese fenómeno expansivo de la China está generando una penetración cada vez mayor de lo chino en el planeta Tierra. Y eso va a generar, por supuesto, asimetrías. Primero con este otro proceso imperial que tienen los estadounidenses
a quienes va a reemplazar, pero ese reemplazo no va a ser de manera amigable, va a ser un reemplazo bastante tenso, bastante conflictivo. ¿Ah? Nadie en el planeta Tierra que, que tiene, que está a cargo de la dirección de la dominación, pierde esa dominación fácilmente. ¿Sí? Entonces, si bien en el siglo XX la sociedad norteamericana, particularmente la estadounidense, ¿no?, ha generado el centro de la hegemonía mundial, ¿no?, en el siglo XXI, ese centro de la hegemonía mundial ha de ser creado por la China. Y hay una pretensión también multipolar, ¿no?, que es como una respuesta que se da a ese proceso, ¿no? Pero bueno, como van las cosas, hay un reemplazo del fenómeno de la dominación desde el Asia que viene con China hacia lo que en ese momento se entiende como cultura del consumo, que es dominante en los Estados Unidos. Ahí aparece también el concepto del neocolonialismo, que significa seguir con procesos de dominación colonial que someten a otras culturas, a otras sociedades. ¿Cuál es cuál es el punto de la realización de la colonia, por ejemplo? Cuando en tu cabecita cuando tu cabecita acepta esa dominación, la dominación se ha realizado. Es decir, cuando tú te crees, por ejemplo, o no compartes todo, toda la cultura estadounidense, por ejemplo, ¿no?, y todos los valores que tiene esa cultura. Y tu cultura propia, local, la consideras menor, ¿no? El sentimiento que genera la colonia es un sentimiento de inferioridad. La colonia genera un proceso de inferiorización de las culturas. Hay una cultura predominante, supra, que somete a las otras. Y las somete porque son inferiores. En esa batalla cultural, ¿no?, que gana esta hegemonía y esta dominación, la aceptación de que eres inferior es la realización de la colonia. ¿No? Todo esto de los estudios culturales, por ejemplo, que trabajan esos procesos expansivos de la dominación y vinculan la cultura con la política, eh, todos estos estudiosos, por ejemplo, Aníbal Quijano, para quienes quieran profundizar esto, ya sea en el curso o más allá, de hecho se van a encontrar con los autores cuando estudien ciencias políticas, van a coincidir en esto. La realización de la colonista cuando tú aceptas que eres inferior a alguien que es superior. ¿Sí? Esa es la máxima realización, la realización de la colonia, ni siquiera la máxima realización. Ahí la colonia ha cumplido su meta, su fin, por eso se ha creado. Entonces, existe hoy en el mundo estos procesos de neocolonialización, de neocolonialismo, ¿no?, que intentan someter a las culturas, ya para extinguirlas, para combatirlas o para dominarlas. Ahora, en países complejos, y cuando digo complejos no estoy diciendo que sean imposibles de ser entendidos, sino de muchos factores que intervienen, como en el caso Bolivia, se dan también formas asimétricas dentro de, por ejemplo, las culturas que tenemos. Cultura occidental aymara, ¿no?, muy vital, muy importante, muy gravitante, que desconoce en su expansión a culturas más chicas,
como los lecos, por ejemplo, o los Unayek, o los Yukis, ¿no? Que son grupos culturales más chiquitos. Entonces, ese fenómeno del neocolonialismo también se da en sociedades como las nuestras, donde tienes una pluralidad, una diversidad de culturas. Entonces, cuando estamos hablando de sensibilidad por las asimetrías culturales, estamos hablando de este peligro del desequilibrio entre las culturas. Ninguna cultura, ¿no?, es mejor que otra. Todas las culturas tienen una equivalencia en sus condiciones de existencia y un derecho a ser diferentes. Vamos a la siguiente. Dejarse interpelar. ¿Qué quiere decir eso? Que un diálogo intercultural significa relativizar tu propia comprensión de la cultura. Es decir, mi cultura dejarse interpelar significa mi cultura tiene la razón absoluta en la comprensión del mundo, o existen otras miradas, otras posiciones diferentes a la mía, otras culturas diferentes a la mía, ¿no? Entonces, dejarse interpelar significa que internalizas esa preocupación, esa mirada, esa preocupación sobre la realidad, pero esa mirada sobre esa realidad, y tú asumes una posición autocrítica sobre tu cultura y sobre las otras culturas, ¿sí? Entonces, dejarse interpelar significa que tú no tienes la razón absoluta de lo que está sucediendo, sino que existen otras razones posibles. Y puede ser que sean hasta mejores. Siguiente, por favor. Y que aquí nos encontramos con esto. Ninguna cultura es perfecta, ¿ah? Porque las culturas son creaciones de los seres humanos y no hay sociedad perfecta en el planeta, ¿no? Hay una búsqueda de la perfección, que como otro de nuestros colegas, H.C.F. Mansilla, por ejemplo, un octogenario politólogo, dirá que es una utopía. Escribirá una novela que se llamará La utopía de la perfección, ¿no?, vinculada a esta comprensión, a esta mirada de que no hay, ¿no?, la posibilidad de la perfección en las culturas, ¿no? Debate, por supuesto, sobre la vitalidad de las culturas y la necesidad de las culturas a la hora de construir la política, que es el área donde se mueve la cátedra, ¿no?, donde se mueve la materia. La cultura nos sirve para hacer de otra manera las cosas en la política, o nos sirve para reafirmar lo que ya existe, culturalmente aceptado, ¿ah?, como la corrupción, por ejemplo. ¿Será la corrupción una condición de la política? ¿O habrá la posibilidad de imaginar y diseñar otra política? Siguiente. ¿Cuál es el objetivo entonces de la interculturalidad? La convivencia pacífica entre los seres humanos, entre los diferentes grupos, naciones, civilizaciones, religiones. Si no tienes esa convivencia pacífica, el peligro es la guerra, es la destrucción, es la anulación. Entonces, el objetivo fundamental de la interculturalidad es la humanización del mundo, no en un sentido antropocéntrico, es decir, centrada solamente en el ser humano. El ser humano, para vivir, para existir, necesita de la naturaleza, ¿ah?, necesita de una convivencia armónica con la flora, con la fauna que hacen al planeta, ¿sí? Entonces, ya no hay una concepción antropocéntrica, eso quedó atrás, en que el hombre era el rey de la naturaleza. El hombre, ¿no?, depende de la naturaleza.
El hombre es un ser más en la naturaleza, no es el eje de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la interculturalidad es la conexión de los seres humanos en sus diferentes culturas y en la mirada amigable, equilibrada hacia la naturaleza, para tener una convivencia mucho mejor de la que tiene ahora. Siguiente. Resumen entonces. Debemos practicar la hermenéutica de la sospecha, que es cuestionarse los porqués de ciertas regularidades, obviedades frente a razones ocultas o escondidas que las animan. Nuestras culturas interactuando deben caminar enriquecidas mutuamente hacia la plenitud del planeta, del ser humano y de la naturaleza en función a nuestros proyectos de utopía. Esto es, en última instancia, el fin de la interculturalidad. ¿Para qué nos sirve la utopía? ¿No? Pregunta que les dejo flotando. Siguiente, finalmente están ejercicios, ¿no? Para seguirlos trabajando en el foro. Ahí voy a puntualizar. Uno que sea, me investigan qué es utopía y para qué te sirve la utopía y la utopía en la política. ¿Ya? Van a responderme esta pregunta brevemente. ¿Cómo se presentan en Bolivia las asimetrías culturales? ¿Hay o no hay asimetrías y cómo se presentan? Y van a leer, porque es un documento, aparte de hermoso, es un documento que refleja lo que quiere el mundo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Y me van a plantear brevemente dos reflexiones al respecto. Bueno, con estos ejercicios nos vemos la siguiente sesión. Que tengan una linda jornada. Hasta luego.